Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, la noticia que está sacudiendo, atravesando América Latina, es la decisión de la administración de los Estados Unidos de enviar tres cruceros, de enviar parte de su flota naval a las costas de Venezuela. El argumento principal del gobierno de los Estados Unidos es esta concepción que desde Donald Trump se viene aplicando: el narcotráfico que afecta a la gran Unión Americana debe ser considerado como una forma de terrorismo. Lo dijo en su mensaje a los Estados de la Unión el presidente de los Estados Unidos. Y bueno, ese es el argumento que se está desplegando, que se está presentando por todas las autoridades de los Estados Unidos, por el propio presidente Trump, por el secretario de Estado, en fin, por el vicepresidente. Pero esta movilización de tropas se produce exactamente horas después de que el presidente Trump se había reunido con Vladimir Putin en Alaska. ¿Tiene algo que ver? Bueno, los estudiosos de política internacional saben que las cumbres y los hechos geopolíticos inmediatos, sobre todo de potencias mundiales y potencias nucleares como Estados Unidos y Rusia, tienen mucho que ver. El presidente Trump se reunió con Putin, no se conocieron los detalles de esa reunión, luego sostuvo una reunión con Zelensky y los líderes europeos, y se produce este envío de tres cruceros, parte de la flota naval, a las costas de Venezuela. Las especulaciones, ¿a dónde nos podrían llevar? Muy rápidamente. Bueno, lo cierto es que el presidente Trump debe haber aceptado ciertas concesiones a Rusia, que ha informado a los líderes europeos, a cambio de que Rusia se aleje del eje geopolítico latinoamericano. Porque Rusia era uno de los principales sostenes militares de Venezuela. Y Venezuela empieza a quedarse sola, más allá del histrionismo de Maduro. Ni China ni Irán, los supuestos aliados del eje del mal, han salido a pronunciarse. Pero queremos reflexionar sobre estos temas y el día de hoy hemos convocado a Berit Nunsen. Ella es periodista, politóloga y analista y observadora de los grandes acontecimientos internacionales, quien viene desarrollando una serie de investigaciones sobre estos temas al respecto y ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Berit, gracias por el diálogo. Gracias, Víctor Andrés. Muchas gracias por la invitación. Es muy interesante lo que dices, porque como dicen en política no hay coincidencias, ¿no? Primero, el entorno, ¿no? Estados Unidos tiene varias bases militares en la Florida, tiene bases militares en Honduras y su flota está constantemente en el Caribe. Así que no nos asombremos tanto por esto, es el contexto. El hecho de que Estados Unidos saque estas flotas que siempre van a estar vigilando la zona del Mar Caribe en un momento en que Trump declara que Maduro es un presidente ilegítimo, ilegal, que es el cabecilla del cartel de los soles, que maneja grupos de narcotraficantes terroristas, porque todas esas palabras han sido dichas literalmente. Entonces, eso es lo que sube la escalada y bueno, hubo el aumento de recompensa. Entonces, es toda una coyuntura para presionar. Yo dudo mucho que Donald Trump, ya estamos en otras épocas, hay gente que quería compararlo con la incursión de Noriega en Panamá. No estamos en otros momentos. Entonces, ¿quién está atrás de Venezuela? Como tú bien lo has dicho, está China, pero China no va a ser beligerante en este caso, tiene demasiados intereses en la región, no creo que participe, igual como no ha participado directamente, por lo menos, sí indirectamente en Rusia, Ucrania. Pero tenemos muy fuerte a Irán. Irán tiene una fábrica de drones en Venezuela y ya están avanzando mucho en tecnología. Los primeros drones que tuvieron fueron muy básicos, en este momento sí son drones más avanzados y están siendo utilizados en Colombia
tanto en la frontera del Putumayo, según la información que he leído, como en la frontera entre Venezuela y Colombia, donde están luchando las disidencias de las FARC contra el ELN, que hoy día es administrado, manejado por el Cartel de los Soles, que es lo mismo que decir Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todo su séquito. Entonces, esa es un poco la coyuntura, pero como tú bien indicas, esto es más grande. Tenemos que retroceder en el tiempo y llegar a Alaska por lo menos. Si Claro. queremos seguir retrocediendo, eh, punto de partida, Trump dijo que iba a buscar la paz en Pero, Ucrania y en Oriente Medio, y no lo ha logrado. Entonces hay un cambio, él ha ido virando en el tiempo. Y eso es interesante para pero nosotros. permíteme, Sí. ¿qué te parece si reflexionamos primero sobre América Latina y Ujú. subimos a, Claro, es que simplemente es un preámbulo para llegar a América Latina. Como no está logrando estos grandes, entonces está buscando otras alternativas. Hoy día los republicanos, es noticia, han nominado a Donald Trump como Premio Nobel de la Paz. Es una de las noticias que está en cartelera. Eso ahora, es lo que eh, está buscando. Como no está logrando, ha creado un discurso, lo he investigado y no hay mucho de cierto, que ha pacificado 6 guerras durante su administración. Y todos los periodistas se preguntan cuáles son las 6 guerras. No a las ver, encontré. déjame plantearte el tema Ujú, de América Latina. No sé, mira, lo que revela esta especie, no sé cómo llamarlo, este giro o esta imagen que presenta el gobierno estadounidense, es que América Latina es un espacio sensible, va a ser un espacio sensible. Y creo que es una gran noticia para la región, para quienes queremos destruir estas dictaduras o, digamos, erradicar estas dictaduras en Venezuela, Cuba. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, este, el eje China, Rusia y Irán no parece ser tan fuerte como siempre se ha presentado en la prensa internacional. ¿Cuál es tu impresión? yo creo que es sumamente fuerte por las últimas investigaciones que he estado haciendo. Lo que pasa es que Rusia está un poco de lado en el caso de Venezuela porque está muy concentrado en su guerra y ya sabemos que Rusia abandonó Armenia en la guerra contra Azerbaiyán, abandonó a Siria y también de alguna manera ha abandonado a Irán en esta guerra. Por lo tanto, Rusia no está en condiciones de dar apoyo firme, pero ahí está respaldando. ¿Por qué? Porque para Rusia es muy importante esta región estar en el patio trasero de los Estados Unidos. Con respecto a Irán, Irán está muy fuerte, penetra de una manera sostenida y está desde 1980, ingresa por la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil y ha tenido atentados terroristas con su eje de la resistencia, que es Hezbollah, donde están los chiitas, donde está Hamas, donde estaba Siria con Bashar al-Assad. Entonces, sí tiene una fuerte presencia, pero digamos sin grandes aspavientos, pero siempre se van descubriendo. Incluso Edgar Quiroga en el Perú era uno de sus puntales que hoy día está en la cárcel, ¿no? Irán tiene mucha presencia. Lo que pasa es que es una presencia solapada y las iglesias musulmanas van aumentando y China va incrementando esta presencia con su pensamiento con los institutos Confucio. Entonces, están presentes. Ellos van avanzando de una manera silenciosa, pero van avanzando. Entonces, en el contexto, a mí no me llamaría la atención. Recordemos la crisis de los misiles de 1962, que lo que se negoció es que Estados Unidos jamás atacaría a Cuba y Ujú. no ha atacado después de 66 años de dictadura, no ha intervenido. Pero ahí permíteme plantearte un agregado. Pero mira, pero una movilización militar más, digamos, permanente hacia las costas de Venezuela, lo que producen, el primer impacto que se produce es un cambio interno
en el régimen venezolano. Porque los sectores disidentes dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del chavismo, van a empezar a adquirir más fuerza y más protagonismo. Eso es lo que produce una movilización militar. En el acto, yo tengo información que la disidencia ha empezado a saltar por todos lados. Y mira, y si en algún momento, ¿no es cierto? Ya ofreció 50 millones de dólares por Maduro. Pero si en algún momento el gobierno de los Estados Unidos ofrece amnistía general a todos los militares, ¿no? A todos los políticos. Pero te das cuenta, Sí. Víctor Andrés, que es más una guerra psicológica. No, es Lo, una guerra política para derrotar una dictadura. lo importante de lo que está haciendo Donald Trump hoy día, y es lo que hay que tener en cuenta, es que primero, a partir de Marco Rubio, tenemos una mayor preocupación abierta y evidente en la región que no la veíamos desde el 11 de septiembre con la caída de las Torres Gemelas en el año 2000. Hoy día sí vemos, o sea, declaraciones claras y firmes. Yo entiendo esto más con una guerra psicológica porque Maduro está paranoico, pero ya tiene buen tiempo y según información, Maduro pues dice que no duerme en cuarteles militares y nunca en la misma cama, ¿no? Es correcto. Ahora debe estar peor porque la guerra psicológica es muy fuerte y esto está dándole de alguna manera una esperanza a algunas personas del entorno militar, ¿no? Para por lo menos comenzar a pensarla dos veces. Ya sabemos que las fuerzas militares en épocas de las elecciones con Corina Machado la apoyaron, pero nadie se atreve a levantarse porque son muy fuertes. Con respecto a Rusia, el grupo Wagner estuvo en Venezuela. Entonces, no es poca cosa y desde 2019 sabemos muy bien que Rusia estacionó buques y además tuvo una mayor penetración de fuerzas de inteligencia que los apoyaron. O sea, Rusia y Venezuela no están separados y no me llamaría la atención, como tú bien dices, que una de las herramientas de negociación dentro de las 3 horas que han hablado en Alaska haya sido esto, sal de mi patio trasero, ¿no? Entonces, No, no, pero, Berit, permíteme ahí eh, agregar algo. Eso parece como una, no sé, en el análisis parece una regla de tres simple, ¿no es cierto? O sea, si después de de una cumbre como la que ha habido en Alaska, después de una reunión con Zelensky y los líderes europeos, se produce este movimiento, algo se ha tenido que conversar sobre Venezuela. Venezuela se está quedando sola. Y ahora ya quiero plantearte otra hipótesis, ¿no? La hipótesis de la reunión Putin-Trump. Lo más probable es que Trump se haya comprometido a aceptar algunas condiciones de cesión territorial a favor de Rusia a cambio de esto que tú señalas, sal de mi patio trasero. Pero claro, no es ya han exactamente. publicado los resultados, o sea, ya se han sido publicados información clara y exacta sobre lo que pidió, qué es lo que ha pedido Moscú. Moscú ha pedido control de la región de Donbass y de Crimea, pero más allá de los territorios que han ganado, está pidiendo territorios que todavía no tiene controlados, pero tú sabes que en estas negociaciones siempre tienes que pedir más para después decir que has cedido. Y, y que nunca entren a la OTAN. Ese es bien claro lo que ha pedido y qué es lo que está aceptando a cambio. A cambio está aceptando mayor garantía de seguridad para Ucrania porque eso es no negociable. Ucrania quiere garantías de seguridad y algunas concesiones en los territorios, pero llegamos a la siguiente reunión en la que estuvieron no fue poca cosa la reunión en Washington cuando sorpresivamente aparece Merz en Alemania, Giorgia Meloni de Italia, aparece Macron de Francia,
aparece bueno, el presidente de Finlandia, el primer ministro de Reino Unido, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, y Mark Rutte, que para mí vale mucho, muy poco, dentro de la OTAN. Pero era un grupo sumamente fuerte. Entonces, ellos, ¿qué es lo que han conversado? Lo que han dicho claramente es, y Trump lo ha reforzado, que le dice, sí, vamos a darle garantías de seguridad, no se han definido exactamente cuáles son las condiciones, que la primera línea sería la Unión Europea y la segunda línea sería Estados Unidos, pero que Estados Unidos garantiza que van a tener seguridad los ucranianos. Entonces, eso es un paso muy, muy importante, pero hay un tema a tener en cuenta. Yo no lo sabía. Alemania, Italia, Francia y Reino Unido juntos hacen el 30% de ventas de armas en el mundo, para que calculemos la fortaleza. Y Alemania es el que menos participación tiene, pero recordemos que Alemania ha decidido que como está perdiendo la venta en autos, porque es en lo que más está presionando Trump, van a dedicar esas industrias, esas instalaciones a industria de armamentos. Entonces vemos que en esta guerra geopolítica, los dos ingredientes que siguen apareciendo, aparte del poder, Mm, los dos ingredientes son petróleo y armamento. claro, Acaban de pero, aprobarse 100.000 millones, es el paquete más grande de armamentos que se haya aprobado de una sola vez, 100.000 millones de dólares para Ucrania, que va a pagar la Unión Europea y un poco los ucranianos, y quien va a proporcionar los armamentos es pero Estados todo eso Unidos. depende si la paz es posible, ¿no es cierto? O sea, si se produce una salida pacífica de paz en la guerra de Rusia-Ucrania, todos esos montos, digamos, se vuelven relativos. Mira, ahora me Pero gustaría no hay un cese preguntar, al fuego. Acá ese ha sido un cambio es que no hay fundamental. un acuerdo Ya todavía. no se habla de cese al fuego, se Claro, habla de acuerdo de paz que implica muchas negociaciones. claro, pero eso depende de un acuerdo de paz, pues, o sea, de lo que tú señalaste, cosas que se piden y cosas que se niegan. Todo acuerdo es así. Entonces, lo que tengo la impresión de que eso avanza por ahí, ¿no? Avanza por ahí. Pero Por eso Estados Unidos ha hecho este movimiento en América Latina. Hoy, América Latina, Estados Unidos ha vuelto a subrayar que el viejo imperio que ordenaba América Latina ha vuelto. Y la permanencia de esa flota lo único que va a producir es una crisis política sin precedentes en la dictadura venezolana, ¿no? Entonces, eso tiene que ver los con... gestos son lo más importante. Lo importante es que en general, dentro de las redes sociales, yo escucho esto va a haber guerras. No, ese amago es más importante que Así, disparar un misil. El efectivamente. solo hecho de tener la presencia, eso es lo que hay que ver. Esto de acá no va a ser la guerra de las galaxias, o sea, se va debilitando. Y en ese entorno, esta decisión abierta del presidente Petro de hacer la zona binacional que está en el norte de Colombia y Venezuela, justamente en Mar Caribe, es lo que me parece tan Y peligroso, es que, porque va teniendo un poco más de refuerzos, ¿no? ¿Qué van a hacer países importantes, hablando solo de Sudamérica, ¿no? Como Brasil? ¿Cuál es la posición de Brasil? Porque recordemos que Brasil está muy peleado con los Donald Estados Unidos. Trump. Hay enfrentamientos directos por el caso Bolsonaro. ¿Qué va a hacer? ¿Cuánto puede hacer? No lo sé, pero tendría que pedir ayuda a China. China va a pelearse en América. Yo no creo que China se pelee en América porque tiene demasiados intereses económicos de por medio y No, China es más capitalista que Donald Trump. y, Todo lo ve y- negocio y China le prestó 60.000 millones de dólares a Venezuela que nunca quiso pagar, pudo pagar, y hasta el día de hoy sigue cobrándose ese préstamo con petróleo. China está presente en
Venezuela en términos, no sé, de cobrador, ¿no? Pero sí sigue estando presente, no puede abandonar Venezuela, aunque parece que ya no debe más de 10.000 millones de Pero, dólares. digamos, a veces nos olvidamos de la dimensión de las cosas, ¿no? Yo te puedo decir que la artillería de estos tres cruceros pueden destruir los ejércitos de Venezuela, ¿no? De Colombia y de Brasil en horas, en horas. O sea, Claro, te pero dejan, yo no no, creo que se escucha, dé no, esa no, no, coyuntura, no, 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 pero no estoy diciendo eso, es Berit. la amenaza. No, no estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es qué significa la fuerza militar en un lenguaje diplomático, en un lenguaje político, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que esto sea un elemento que va a influir en la crisis de Venezuela. Este, es en horas. Yo estaba conversando con un experto militar. Todos los aeropuertos de Brasil quedan inutilizados en horas. Nada puede despegar. Entonces, eso es lo que te representa el poder militar de Estados Unidos. Ahora, me gustaría preguntarte algo, o si quieres comentar esto. Muy rápidamente. Donald Trump quiere el Premio Nobel de la Paz. Lo acaban de nominar hoy día. Él dice que ha pacificado a Armenia y Azerbaiyán, y es cierto que han firmado un tratado. Él también habla que ha pacificado el Congo, la República del Congo y Ruanda. Él dice que ha pacificado Pakistán e India, lo cual es falso, y Modi dice que no, ¿no? Dice que ha pacificado Israel con Irán y sabemos que el conflicto sigue latente. Ha intervenido en Camboya con Tailandia. ¿Tú crees que Estados Unidos va a dar el primer paso? No lo va a dar. Esto es un gesto político contundente, igual de contundente a la respuesta que tuvo con, no fue con Putin, sino con su primer ministro, eh, cuando envía los submarinos nucleares. Pero, Entonces, Berit, no nos olvidemos de algo, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, tengo una visión diferente a la tuya, ¿no? Yo creo que el mundo avanzaba hacia una tercera guerra mundial. Hoy eso ya no es posible por la nueva relación geopolítica militar y la política internacional del presidente Donald Trump. Pero no nos olvidemos, por ejemplo, los bombarderos B-52 son, ¿no? Estos bombarderos Spirit, P2, perdón, B-2, B-52 son los de la Segunda Guerra Tesoro un Mundial. 5. Sí, sí, sí. Este despliegue de los bombarderos B-2 a Irán y este misil, ¿no es cierto? Es la mayor operación militar en tecnología, en potencia, luego de la Segunda Guerra Mundial, Sí, de eso ¿no? eso lo hablamos Sí, en un programa anterior, pero lo que quería terminar es que sea verdad. O sea, Donald Trump está cambiando la configuración, él está buscando la paz y eso hay que reconocérselo. Eh, Mi estimado Víctor Andrés, no te confundas con lo que digo, de pero acuerdo, de acuerdo. pero no podemos cegarnos a la realidad. A Donald Trump hay que tomarle con pinzas lo que dice porque hay mucho bluff. Y como analista político es importante saber qué es verdad y qué es mentira, igual que no es cierto que invirtió 350.000 millones de dólares en Ucrania porque resultó que era menos de 100.000. Pero no importa, la intención es lo que vale y los avances son importantes. Y para nosotros como sudamericanos, lo que está haciendo la administración Trump en nuestra región es fundamental luego de más de 20 años de abandono. Finalmente, una administración norteamericana se acuerda de que existe Sudamérica y que América Latina, ¿no? En general, ¿no? claro. Y mayor problema, bueno, afortunadamente las islas del Caribe son muy chiquitas, muy débiles, pero tienen una gran fortaleza dentro de la OEA porque te pueden cambiar cualquier decisión. Pero incluso dentro de la OEA ha entrado con fuerza esta administración y siempre amenazando con que, bueno, si no me haces caso, no te doy plata.
te Mira, quedas sin fondos y así funcionan las cosas. Entonces, yo sí creo que es importante. El mensaje un poco para tu audiencia es que hay que tomar las pinzas. Esto no va a ser la guerra de las galaxias, porque Trump quiere ser un pacificador y eso nos conviene. Que nos guste o no nos guste su discurso es otro tema completamente distinto, es su estilo, Miren, ¿no? el problema del presidente Trump son sus gestos, su histrionismo. A veces, eh, Su ego, bueno, todos los políticos tienen ego, ¿no? exactamente. Lo que pasa es sus Uno más gestos, grande que otros. claro, sus histrionismo. A veces usa los números con flexibilidad, ¿no? Para hacer superlativo un mensaje, ¿no? Pero mira, yo sí te digo, Israel no hubiera podido lanzar la ofensiva contra Hamas, contra Hezbollah, el desarme de Siria, el ataque al arsenal nuclear de Irán sin el paraguas del gobierno de Donald Trump. Es más, el ataque de los B-52 en realidad salvaron a Israel porque la misilería de Irán estaba intacta y estaba quebrando el escudo, el famoso escudo, ¿no? Entonces, hay un momento, y ahora tú ves el Medio Oriente, es otro Medio Oriente. Hasta el Líbano está recuperando la soberanía. Eso Luego de sí la es muy destrucción, cierto. Los es un avances en Líbano. Medio Oriente pacificado. De alguna A manera. ver, Líbano hay un gran avance. Definitivamente Hezbollah se ve debilitado y sobre todo porque el cruce de armamentos desde Siria se bloquea al caer el gobierno de Bashar al-Assad. Pero la gran promesa que era pacificar Oriente Medio y sobre todo la guerra entre Israel y Gaza, Hamas, porque no es Gaza. Palestina, no se ha pacificado. Entonces ahí hay un núcleo muy, muy duro, son muy, muy tercos y eso es un gran problema para Trump. Lo que ha logrado en Irán es, digamos que alto un descanso en el camino, pero hay varias amenazas por parte de Irán bastante serias, pero Irán está pasando por una crisis de agua, escasez de agua muy, muy fuerte, o sea, están teniendo sus propias crisis. Pero siempre, ¿qué es lo que está buscando Trump? ¿Qué es lo que prometió? ¿Qué es lo que no puede cumplir? ¿Y de qué manera está girando para que quedar como un pacificador, que es lo que él quiere hacer, con un estilo confrontacionista, pragmático, transaccional? Bueno, no nos gusta, eso nos confunde un poco, eso está creando grandes rupturas. Pero veamos lo que ha pasado en la última reunión en Washington. Han mejorado las relaciones con Europa y eso nos conviene, Víctor Andrés. O sea, Por ya los supuesto. europeos aprendieron que si le dicen Trump qué lindo eres un genio, estás logrando todas las cosas, después consiguen sus propios objetivos. Entonces yo creo que la relación con Europa, con una dosis fuerte de desconfianza, ha mejorado. Eso es bueno para todos. La situación en América se pone caliente y eso es bueno para nosotros. No, Lo mira el despliegue de estos tres cruceros. Lo que Petro estaba haciendo con el supuesto conflicto fronterizo es creando una zona caliente en la región. Es decir, el eje dentro, bolivariano, el eje Dentro de los bolivariano, mapas de las guerras del mundo, por si acaso, si tú miras los mapas de las guerras del mundo, Colombia está considerado como zona de guerra y también está considerado como zona de guerra interna México. O sea, no es poca cosa no, lo que pero pasa en esa lo que zona. te quiero decir es que Petro había creado una zona caliente en la frontera artificial, absurda, para ocultar sus temas internos. Pero santo Dios, ¿te imaginas tú en una crisis del eje bolivariano? Eso podría desatarse en una guerra focalizada, como parte de las confrontaciones ideológicas. Eso es lo que había armado la inteligencia cubana. Eso ya no vale con estos
cruceros Mira, el desplegados. conflicto es real en la zona del Catatumbo, que eso está un poquitito más al sur de Santander. Ese conflicto es real. Hay 35.000 desplazados en esa zona, hay muertes, hay secuestrados, está la presencia de varias disidencias de las FARC, porque lo que se dice es que Colombia, en temas de seguridad, ha retrocedido a 1997, que eran la época antes de que llegara el presidente Uribe en 2002, que era la época de los secuestros. Ellos, mientras nosotros ya nos estábamos pacificando acá con el terrorismo, ellos seguían con un terrorismo sumamente fuerte, que vemos que el presidente Santos no logró, a pesar de su premio Nobel de la Paz, no logró verdaderamente pacificar, sino que lo único que ha hecho es quemar la pradera Petro. Es sumamente grave lo que está haciendo Petro. Pero nadie va a pelear o sea, nadie en nuestra región, nadie en Latinoamérica va a pelear contra Trump. Entonces, poner atención. Hoy día estamos en los titulares de Europa y eso es importante, por el tema famoso del que estamos hablando en este momento. No es poca cosa. A lo que va a haber que prestar atención el día 31 de este mes, hay una reunión que es clave, que es la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, y ahí está Rusia, está, bueno, China es el anfitrión, está Rusia, está Turquía como observador, está India. No es poca cosa esta reunión, creo que vamos a tener que prestarle atención, porque lo que sí me preocupa es este cambio de India. O sea, Mm, India ha decidido de- darle un poco la espalda a Trump. Entonces, los aliados hay que cuidarlos. Y de entonces, acuerdo. Europa como aliado parece que hay un ligero acercamiento a partir de esta reunión en Estados Unidos. Latinoamérica debería ser aliado de Estados Unidos. Yo creo que hay una preocupación de Estados Unidos y lo vemos cada vez más contundente. ¿Qué tenemos que hacer? Lo importante es que caigan las dictaduras. De Así acuerdo, Berit, de tomé acuerdo. todo. Ya Buena, en Bolivia, sí, un poco para terminar tu entrevista, en Bolivia ya ha habido un avance. Que no nos así es, guste paz, que hay hay la posibilidad avance. que hay un acercamiento. Ya por lo menos el MAS cayó y el indigenismo cayó, que es el gran movimiento que tiene un tercio de Bolivia. De Entonces, acuerdo, esto Berit. que sirva de ejemplo para que sigamos avanzando. Hay muy buenas noticias para los demócratas de América Latina. Esa es la conclusión, ¿no es cierto? Hay muy buenas noticias. Yo te agradezco infinitamente por esta interesante entrevista, ¿no? Le hemos echado una mirada a todo el mundo como si tuviéramos un, un Un satélite. caleidoscopio ha sido. No sé. En fin, te agradezco infinitamente y seguiremos conversando como siempre lo solemos hacer. Muchas gracias, Beri. Gracias, Víctor Andrés. Un placer. De acuerdo. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario, que así seguimos avanzando. Gracias.